Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa aquí en el canal de Fandom Cinema, en esta oportunidad para hablar un tema súper especial y relevante relacionado a un género que ha ganado por supuesto millones de dólares alrededor del mundo y también con el paso de los años. Pero antes de eso, por supuesto, introducir a mi compañero Moesín. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo por acá muy bien, muy bien. Me inquietó eso de introducir a mi amigo Muezzin, ojalá que no sea en otro contexto, No, en ningún pero otro contexto. No, no, aquí introducir muy aquí bien. a la conversación, Ya. por supuesto. Por supuesto. Y con un cafecito, el cafecito de rigor, Ujú. de todas las veces que nos hemos estado reuniendo. Y claro, hablar de un tema que, como tú mencionas, es un tema que yo creo que es un tema importante en todo lo que afecta, digamos, de aquí a futuro al cine en general, ¿no? Porque estamos hablando de un género o un subgénero, si se quiere, quizás subgénero o un derivado de la acción y la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Que ha estado tomando mucha fuerza ya hace 2 décadas, diría yo, Claro. y que ahora al parecer se ve muy complicado, ¿no? Está en una especie de declive, mucha gente lo ha empezado a notar, ya es un tema que ha estado en boga y se ha estado tratando en diferentes medios, sobre todo en las redes Así sociales. es. Y bueno, vamos a partir yo creo con algunas ideas que Ujú. podríamos quizá aportar, algunas pistas de por qué se podría haber ejecutado este empobrecimiento, este declive, sobre todo en temas de taquilla, ¿no? Las dos últimas películas, que esta es la segunda entrega de Shazam, junto con Ujú. la tercera entrega ya de Ant-Man, Sí. eh, creo que todo se resuelve ahí, ¿no? Porque ahí la gente empezó a notar que ya fehacientemente hay un problema con la taquilla, ¿no? O sea, la taquilla se vio muy afectada. Ganaron plata por montones, como siempre, Mm. eso no cambia, ¿no? La taquilla sigue siendo buena, pero no estaban preparados para una taquilla, digamos, tibia dentro de sus estándares, ¿no? Dentro de los Claro. estándares de lo que estamos acostumbrados con películas blockbuster, sumamente pochocleras o palomiteras o comerciales, como se quiera llamar, no estaban preparados para pegarse, digamos, ese refalón tan potente, ¿no? En taquilla. O sea, un declive en la taquilla importante. Y eso yo creo que es lo que nos mantiene acá ahora hablando de este Así tema, es. porque básicamente fueron estas dos últimas películas que se sintió más resentido. Claro. Yo creo que motivos, muchos. Y yo creo que voy a ir tirando aquí algunas ideas que yo creo que van a ser compartidas quizás por ti, Mm. y si no, bueno, ahí me tiráis el palo. A ver cómo lo recibo. Pero, Igualmente, ¿eh? Igualmente, antes de decir nuestras propias teorías, sí, hay que introducir, por supuesto, explícitamente que de lo que estamos hablando es sobre esta fatiga por el género de superhéroes, que eso no lo habíamos dicho explícitamente, porque, como tú mencionas, por este nuevo contexto que está sufriendo el género, se habla un poquitito de un declive, se habla de una fatiga. Tal vez, tal vez un final, eso lo dejamos entre muchos signos de interrogación, porque un final es bastante complejo que ocurra, pero hay un declive, yo creo que se nota, yo creo que se percibe como contexto. Por poner otro ejemplo de los que tú has mencionado igual, toda la fase 4 de Marvel no tuvo buenas críticas en general. No hubo un recibimiento tan positivo, tan fuerte como las fases anteriores. En general se habla de la fase más pobre o la fase más débil de todo el universo de Marvel, a pesar de que nos haya entregado un par de películas como No Way Home, ¿no? Spider-Man, que obviamente reventó todo, que igual tenía su gancho, su atractivo, pero igualmente, a pesar de todo ese éxito esporádico, se ha hablado de esto, se ha hablado de una posible fatiga, de que tal vez bueno, la taquilla ha estado bien como tú mencionas, pero ya no es como antes. Antes había mucho atractivo, había mucho apoyo al género de superhéroes y ahora ya no está pasando tanto. Entonces, ahora sí podríamos pasar un poco a nuestras teorías, ¿no? ¿Qué opinas tú al sí. respecto? Mira, de partida quiero descartar una, que por Ujú. ahí la he leído, que es el efecto post pandemia. Yo creo que la pandemia ya es cuento Mm. pasado, superado. No podemos hablar de efecto post pandemia o que todavía quedan retazos de eso, teniendo exitazos como John Wick 4
o teniendo Claro. también Avatar, ¿no? La segunda entrega de Avatar que también reventó en O, taquilla. o ¿Mm? permíteme interrumpirte un poquitito porque también tenemos Super Mario Bros. La película que en este momento la está reventando a un nivel impensado casi. O sea, ya pasó todas las películas de Marvel, ya pasó a la. O sea, me refiero a Ant-Man, ya pasó a Shazam, ya pasó a varias otras que les costó muchísimo llegar a un número decente. Y bueno, Super Mario lo logró en 5 días, más o menos, 6 días. Entonces, ¿Sí? efectivamente tenemos harto ejemplo. Así que de partida me gustaría o sea, iniciar ya descartando Ujú, esa postura tan ñoña, ¿no? Tan de perdedor. Ya eso se superó. ujú, Segundo, partiría ya con mi primera pista que podría yo ver, que es algo muy obvio, pero es ujú, tan obvio que ha sido obviado, creo yo, por la gente, porque ujú, no lo he escuchado por ahí mucho, que tiene que ver con una cuestión, yo le llamaría el factor etario ujú, y la serialización, ¿ya? ¿A qué voy con esto? El tema de la fórmula Marvel, como se la ha llamado muchas veces, que no solamente la fórmula Marvel, sino que es un poquito más grande que Marvel, no inició, o el boom de los superhéroes no se inició con el UCM. ujú, El boom de los superhéroes comenzó de la mano de Bryan Singer y de Sam Raimi. ujú. Comenzó en el año 2000 con la aparición de X-Men. Y después se afirmó ya mucho más con 2002 con Sam Raimi, ¿no? Cuando llega con Spider-Man. Esas dos películas comienzan un tipo de cine que supo muy bien ajustar, digamos, las características esenciales del género de superhéroes con las demandas o los requerimientos básicos de lo que quería la gente, ¿no? El, el, la taquilla, ¿no? La gente que paga su boleto y va al cine. Lo supo ajustar muy bien. Eso ya viene del 2000. Y ahora estamos en el 2023, vale decir, han pasado 23 años hasta ahora que llevamos Ujú, consumiendo ese tipo de cine. ¿Mm? Lógicamente con el USM explotó todo, pero mucho antes de eso ya estaba. Mucho antes de eso ya estaba. Entonces, yo creo que eso habría que notarlo porque han pasado ya 23 años. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que iba al cine el año 2000 y tenía mm, 20 años? O tenía 25 años y pagaba su boleto. Hoy en día estamos hablando de gente que tiene más de 40 años. claro, ¿Qué pasa con ese tipo de personas que se sentían interesados por estas temáticas? Que hoy en día tienen otra serie de responsabilidades, tienen otra serie de gustos, otra serie de intereses que a lo mejor no le permiten ir al cine una vez al mes. claro. Entonces van mucho más alejados. ¿Y qué pasa con hacerlo todo esto serial y sacar una película tras otra? Cuando empiezan a ver las franquicias, cuando empieza con el USM a explotar todo esto y empiezan incluso a aparecer series, que ya hay que ver las series para poder entenderlo todo, Ujú, ese número de gente empieza a declinar cada vez menos, porque va a costar más seguirle el rastro, seguirle la pista a este tipo de películas. claro. Entonces va empezando a bajar, ¿ah? Y no va incorporando nueva gente que se interese por esto, porque hay que verse otras 4, otras 5, otras 10, otras 15 películas anteriormente, Mm, y series sí. incluso por ahí metidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a reducirse por una parte y empieza a reducirse también por lo otro. O sea, no entran nuevos espectadores y van saliendo los antiguos. ¿Ah? Claro. Lógicamente las sociedades también van cambiando. Entonces, te están buscando otro tipo de cosas. Entonces, un tema es el problema etario. Mm, Etario que se vincula con la serialización de estas películas tipo franquicias, digamos que no terminan nunca, son infinitas. El guantelete del infinito, bueno, todavía tiene su cosa. Infinity War, claro, es una guerra claro. infinita. Es una guerra infinita, es una serialización infinita y que desemboca en esto. Entonces yo creo que eso la gente, o por lo menos lo que yo he visto, las críticas que se le han hecho al sistema, a la fórmula de Marvel, va más por un tema de películas, pero yo creo que esto también tiene que verse, porque es un tema lógico. Entonces Sí. ese sería mi primer, digamos, punto, mi primera aproximación a uno de los por qué. ¿Ah? Y no creo que se haya tratado tanto. Sí, yo concuerdo con tus palabras, concuerdo en que ese es un tema
que efectivamente no se ha tratado tanto. Hay como que se salta un poco ese tema y se habla más de otras cosas que son más esperables, pero precisamente de eso que tú mencionas eh, se conecta o sale una arista que yo también quería comentar, que tú acabas de mencionar, y es que ahora, últimamente, en el periodo ya de los últimos, ¿cuántos? Será 3 años aproximadamente, Marvel decidió saltar a la televisión dentro del MCU, ¿no? Porque ya tenía obviamente producciones Marvel con Netflix y cosas por el estilo, pero decidió saltar a la serie de televisión siendo parte del MCU con Disney Plus. Y ahora resulta que si tú no consumes todo eso, te pierdes una buena cantidad de desarrollo de personajes o contexto para luego poder disfrutar una película. Esto ocurrió, por poner un ejemplo, en Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, una película que dicho sea de paso a mí me estuvo entreteniendo y decepcionando por partes iguales. Y en esa película ocurría exactamente, porque ahí ocurrió como un debate, ¿no? Yo vi bastante en esos tiempos debates sobre lo que ocurría con Wanda en la película, la villana, la antagonista, mejor dicho, en el que, claro, todo su desarrollo mayormente, todo su crecimiento o su arco de personaje estaba en WandaVision, más que en Doctor Strange. En Doctor Strange ella ya llegaba con las consecuencias directas del Darkhold y de que estaba como poseída por este deseo y todo eso. Entonces, si tú no habías visto WandaVision, ya te perdiste de su arco casi por completo, porque la película, hay que reconocerlo, bueno, te la planta como el antagonista desde los primeros 5 minutos y no te da mucho más que eso hasta el mero final. Entonces con Doctor Strange ya estaba este como espinita, ¿no? De que, no, es que no viste esta serie de Marvel, entonces ya te estás perdiendo de un contexto importantísimo. Y algunos pueden argumentar de que, ya bueno, me busco el resumen de la serie en YouTube y ya me voy a enterar de lo que pasó. Pero en mi opinión, ¿cuál es la gracia de eso? Eso no tiene ninguna gracia porque te estás perdiendo de todas esas horas acompañando a los personajes, de poder vivir en tiempo real los acontecimientos para que después tú te puedas comprar lo que ocurre en las películas. Entonces, con esta nueva faceta de series de televisión de Marvel, yo creo que viene esta fatiga o este declive, porque la gente común y corriente muchas veces no tiene el tiempo, como tú mencionas también con el tema etario, no tiene el tiempo por responsabilidades de estar viendo 6 series al año, ¿no? De Marvel, de superhéroes, para poder después entender la película nueva que salga. No hay tiempo, o a veces ni siquiera hay interés. A mí me ha pasado igualmente, o sea, yo he visto todo lo relacionado con el MCU desde sus inicios, desde que yo era pequeño incluso. Eh, y ya ha llegado el momento en el que han salido algunas series, algunos títulos que yo veo el tráiler o la sinopsis y digo, esto no me atrae en absoluto. Pero después resulta que si no veo eso, no voy a entender nada en la próxima película. Entonces, casi que hay ahí como unas pizcas de obligación con el espectador de que tiene que consumir algo para después poder disfrutar lo siguiente que venga en términos cinematográficos. Entonces yo creo que una de las razones por las que está este declive, que se puede ver levemente en taquilla y también en críticas, es esto, de que ahora hay mucho contenido. O sea, hubieron periodos de Marvel en donde al año se estrenaban 3 o 4 películas incluso, y aparte de esas 3 o 4 películas, 6 o 5 series. O sea, es impresionante la cantidad de contenido. Impresionante, es demasiado. Entonces, el estar consumiendo todo eso una y otra vez, de repente, bueno, no de repente, sino que dejó afuera a muchas personas, por un tema etario, por un tema de interés, por un tema de tiempo, personas que no querían consumir lo que estaba en televisión y simplemente querían ir a ver una buena película de superhéroes como antaño, y eso ya no lo tienen. Ya no lo pueden obtener. Y ahí se crea el debate. Es que tengo que estar viendo todo este contenido obligado. Porque si no. Y ahí vienen todas las aristas. Qué pasa si no hago esto. Qué pasa si sí hago esto. Tenemos un caos, básicamente. Entonces yo concuerdo con lo que tú mencionas. El tema etario, de el paso del tiempo, gente con responsabilidad, de gente que ya tiene sus años ahora, que antes, que comenzó todo su viaje alrededor de este género con Marvel principalmente.
Pero yo le agrego esto, yo le agrego el sentido de que hay tanto contenido ahora que, bueno, es algo de una obligación impresionante de espectadores con Marvel. Y esa obligación trae muchas consecuencias. Y una de las principales consecuencias es precisamente este declive, porque ya hay gente que se cansa, se aburre y dice no voy a estar consumiendo toda esta cantidad de contenido al año porque estoy interesado por otras cosas, porque no tengo tiempo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Sí. eso Mira, pasa. a mí no me parece mal que haya todo esto que se ha dado. De hecho, me Ujú, parece fantástico. ujú. Fantástico. Me parece fantástico el hecho de que hayamos llegado a un evento tan importante como Infinity War, por ejemplo. Algo que no se Claro. había realizado antes en el cine bajo ningún No, concepto. Antes uno podría decir, no es el primer universo cinematográfico que ha existido, y ahí nos pueden mencionar, no sé, los monstruos clásicos de la Universal, de los años mm, 30, ¿no? 30 y 40 que estuvieron ahí. Pero ese mundo no era un universo cinematográfico perfectamente cohesionado. Tenían claro. algunas películas que hicieron algunos crossover, pero eso está muy lejos, pero muy lejísimo Sí, de lo que se logró con el universo cinematográfico de Marvel. O sea, lo que logró es un hito. Es un hito que antes nunca se había hecho en la historia del cine. Poder aunar, creo que más de 20 películas mm, y sí, una suerte como de fin, ¿no? Endgame, o sea, Endgame lo está diciendo, ¿no? Es el fin del juego, hasta el mismo claro, título lo está diciendo, ¿no? Lo está mencionando. efectivamente. Casi Y esas como, dos... claro, Es, casi como vaticinando, perdón, el futuro. sí. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? O sea, mira, yo no lo encuentro malo, pero creo que hay que aceptar entonces las consecuencias de esto. Y las consecuencias son estas. Claro. ¿A qué lleva todo esto? Lleva también a una especie de, que sería mi segundo motivo, que es lógicamente el desgaste natural de un género. Mm, El desgaste natural de un género. Esto no es un gran tema o algo que hay que asustarse, ¿no? Porque el género superhéroe está en problemas o está teniendo menos taquilla. Esto ha pasado toda la vida. ujú, Y ejemplos podemos dar muchos. Por ejemplo, en los años 50 teníamos que en la ciencia ficción había muchas películas de serie B, tipos de extraterrestres, ¿no? Platillos voladores. ¿Qué pasó después? La gente empezó a perder el interés en ese tipo de propuestas. Y la ciencia claro. ficción se tuvo que reinventar y aparecieron de ideas, ¿no? Que se llevaron a cabo. Lo mismo pasó con el western. El western, un género que estuvo aproximadamente unos 20 años, el western clásico, desde el año 39 con John Ford, esa mancuerna con John Wayne, tan interesante, llega hasta el año 60, 62 y empieza el western crepuscular. Y después el spaghetti western, ¿cierto? El western mediterráneo. Todas estas reinvenciones. Ujú, Y el western se mantiene eso hasta el día de hoy, ¿no? Western encontramos en La Guerra de las Galaxias, western sí. encontramos en películas como Comanchería, western encontramos en Bone Tomahawk. O sea, hay todavía películas y hay todavía series que tratan el western. Westworld, Deadwood, o sea, Yellowstone, que son series que todavía están ahí y que marcan buenos puntos. Lamentablemente Westworld la cancelaron, pero no Mm, fue por un tema de... Hay otras cosas, ¿no? Otras sí, cosillas también hay otras ahí. cosas ahí. Lamentable igual, pero bueno. Sí, muy lamentable, era una muy buena serie. Y también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el género tiene que reinventarse, porque la gente empieza a buscar otro tipo de interés, empieza a tener otro tipo de gusto, la sociedad empieza a cambiar. ¿Qué pasó Ujú, con el cine negro también? El cine negro también estuvo pegando muy fuerte durante todos los años 40 y 50 y después se reinventó. Después llegó Chinatown, por ejemplo, en los 70. claro. Fuego en el cuerpo, mismo Blade Runner. Y hoy Claro, en día tenemos ejemplos más cercanos como Seven o Zodiac. O sea, todavía el cine negro está, pero está de otra forma. claro. ¿Mm? Eso es lo que yo creo que va a pasar también con el cine de superhéroes. El cine de superhéroes va a tener que buscar otra salida, otro derrotero, otro camino por donde transitar para poder sobrevivir a esto. Y no lo veo tan difícil. La verdad es que ya el camino ya está marcado hace rato. Porque conjuntamente, por ejemplo, aparecían películas como la de X-Men, como la de Sam Raimi, después empezaron a llegar
otros personajes como Nolan y nos trajo la trilogía del Caballero Oscuro. Ujú. Tremenda, tremenda trilogía. Sí, por supuesto. Pero iba por otra parte, ¿no? Iba por la vereda del frente, porque no trataba, no era la fórmula Marvel clásica de un cine Ujú. comercial, digamos, al uso, ¿no? Con tanto color ni nada, sino que iba por otra parte. DC siempre fue por otra parte, en contraposición con Marvel. Entonces, podemos encontrar peliculones, como por ejemplo el Logan, que ya es de Marvel. Sí. O sea, no es que Marvel sea el tema, yo más bien diría No. el UCM, es la fórmula del UCM, solamente el UCM. Los otros es Sí. distinto. Y tenemos productos como Joker, de Batman, que también han tenido una buena recepción, tanto en crítica como en taquilla, en Sí. general, ¿no? Habrá gente que no le guste, pero estoy hablando en general. Entonces, el camino yo creo que está trazado por ahí. Y esto también me llevaría como a un tercer punto que podríamos denominar como eh, el hartazo de la gente ya con este tipo de productos tan blanqueados, tan políticamente correctos, tan, tan de corte de comedia familiar, y la gente Sí. empieza a premiar otro tipo de productos, como la película esta de Suicide Squad de James Gunn, Ujú. políticamente incorrecta, una temática para adultos, no tanto en su fundamento, ¿no? No estamos hablando que es un Logan, que es mucho más madura, mucho más adulta en su Sí, propuesta, por supuesto. pero estamos hablando que ya no es un cine para ir a verlo con niños pequeños, con niños chicos, ¿no? O sea, es otro tipo de cine, y que yo creo que por ahí la gente ya va, va buscando otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de propuestas, mucho más interesantes, porque las sociedades van cambiando. Sí. Entonces, esto, yo no diría que es un reflejo, pero es una consecuencia siempre, ya sea el cine, cualquier expresión artística, es una consecuencia, es una heredera de su tiempo, Mm. ya sea reaccionando en contra o fluyendo con los tiempos que se están llevando. Pero siempre va a ser algo que va en concordancia con lo que se está viviendo en un periodo de tiempo especial, en un periodo, en una época, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el derrotero iría por allí. Películas que empiecen y acaban, eso pondría también en jaque quizás todo el modelo de franquicias, porque yo Mm. diría que esto no es solamente el declive de los superhéroes, sino que es un declive de un modelo de cine comercial, de cine blockbuster, que empieza a tambalearse. Sí. Hay buenas películas que siguen ese mismo ejemplo, por supuesto que las hay. Mad Max, por ejemplo, Fury Road, también Ujú. pertenece a una serialización de películas, pero más antiguas, ¿no? De los 80. Pero la pegó muy bien, como película de acción funciona muy bien, aunque es del 2015, quizás un poquito ya, un poquito más atrás del declive que nosotros podríamos empezar como a notar. Y claro, pero es que siempre también se van a hacer muy buenas películas. Sí. Sí. Porque John Wick, por ejemplo, no repite, es una fórmula blockbuster, sí, sí, Ujú. pero no se sustenta en esa fórmula únicamente, sino que nos entrega algo que no nos había entregado ninguna otra película más, que es explorar, por ejemplo, los asesinos a sueldo, el asesinato, los asesinos profesionales. O sea, está ampliando un mundo distinto. Claro. Entonces se sustenta también en otras cosas, en otra propuesta, en la calidad de lo que nos está dando, de esas coreografías interminables de acción y todo el tema. Va por otro derrotero. Mm. Pero ojo, que también yo creo que ese tipo de cine también se puede ver afectado por esto. Porque la gente está Sí, un po. poquito cansina ya, o sea, cansada de estos productos que son muy de formulita y muy de este tipo. No sé qué te parece a ti más o menos esa visión, ¿no? Porque yo creo que el cine de superhéroes no va a morir. No, Yo no, creo que no, no, simplemente yo se va a tampoco, reinventar. tampoco creo que saquemos a relucir la palabra muerte. Entonces, yo tampoco creo que vaya a morir, la verdad. No creo que se venga un fin tan violento para el género como tal, porque como tú dices, igual todo esto va mutando, va actualizándose con el paso del tiempo. Tienen que encontrar la forma también, o sea, los ejecutivos ahí tienen que craneársela para ir encontrando formas novedosas de hacer revivir o de continuar algo. Entonces, claro, yo concuerdo en que no va a morir exactamente. Ahora, primero hacer un breve paréntesis respecto a DC, porque igual hemos hablado mucho de lo que ha sido el MCU. Y bueno, DC en este momento está un poco hubo como un caos, ¿no? Con todo este tema de James Gunn precisamente metiéndose a la compañía con Peter Safran y básicamente reestructurando todo.
lo que conllevó a tener varias películas, principalmente Black Adam y la nueva de Shazam, que se sienten innecesarias o que ya no van a ser parte de algo. Entonces se estrenan nomás porque fueron productos que ya se habían filmado, que ya estaban casi listos. Pero claro, pero los planes ahora nuevos del DCU van a ser completamente distintos. Entonces todo este como revuelo en términos de organización de DC también complementa un poco con el declive, porque claro, la gente, a pesar de que Black Adam y Shazam bueno, no han tenido así como las taquillas más terribles de la historia, igualmente se ha notado un declive en términos de taquilla y la crítica no ha sido muy positiva con ninguna de las dos, de hecho bastante podridas en ambos casos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ve estas películas y aparte de ya estar con esto de la fórmula en la cabeza y de estar cansado de lo mismo, además después se enteran de que lo que viene para el futuro de estos personajes va a ser completamente distinto. O sea, ya Black Adam no es canon, la segunda parte de Shazam tampoco es canon, entonces se sienten como productos prescindibles. Prescindibles completamente. Y eso también afecta a estos últimos estrenos. Eso en el caso de DC, aunque por supuesto, como tú mencionaste, hay casos externos a los universos cinematográficos, como es el caso de Batman, de Matt Reeves, que fue una película que le fue muy bien, tanto en crítica como en taquilla le fue bastante bien, ya está confirmada la segunda parte, se va a estrenar me parece que en 2 años más, que un producto funcional. En el caso de Joker, hace unos días atrás se terminó de filmar oficialmente la secuela. La primera me parece maravillosa, por supuesto. A mí me encantó Joker en el 2019, me voló la cabeza porque realmente no esperaba nada de ella. Y fue todo un... pero fue una propuesta arriesgada, fue una propuesta distinta, que se sentía distinta a la fórmula. Entonces claramente hay ejemplares que se sienten arriesgados, que se sienten más únicos, más refrescantes, pero en general todo lo que ocurrió con Marvel y DC ha sido una tormenta bastante fuerte. En el caso de DC, como ya mencioné, por todo el tema de la organización, con James Gunn y con todo lo que quieren hacer de nuevo, una nueva película de Superman, una película de Wonder Woman, una película de no sé qué, o de Supergirl, perdón. Entonces, tenemos todo no. Y en el caso de Marvel, lo que comentabas igual, po, de que existe esta fórmula que cansa. Cansa, o sea, por supuesto. Ahora que eso también era un punto que yo quería comentar, de que las películas de Marvel en estos últimos tiempos, bueno, ya hace rato, después de Endgame principalmente, todas se sienten como productos dependientes de otra cosa, ya no se sienten como aventuras individuales, no se sienten como una película que se puede sostener por sí sola, sino que todas las películas tienen que estar estableciendo personajes para el futuro, que muchas veces están pésimamente incluidos en las películas, en las historias, digo, que se sienten forzados, pero además de estar preparándonos para lo que se viene, también dependen de otras cosas que ya han pasado, porque si no, no entiendes nada. Como lo que yo mencionaba de Doctor Strange, que depende de una serie. Entonces, claro, hay una fórmula, se siente todo repetitivo, pero además ya los productos no se sienten como únicos, no se sienten como un producto que yo puedo ver, como pasa con Guardianes de la Galaxia, que lo comentamos, o sea, fue una película cuando yo la revisité la primera, se siente como una aventura individual que no tiene que estar dependiendo de nada. O sea, claro, tiene estos detallitos de que aparece Thanos y tienen que estarte estableciendo cosas, pero la aventura se siente como, bueno, individual, como acabo de decir. Se siente una película que se puede autosustentar, que yo puedo revisitar y funciona por sí sola. No tengo que estar viendo 16 cosas más. Entonces, eso pasa bastante en la actualidad, creo yo. Claro, lo que pasa es que la aventura de Guardianes de la Galaxia no está condicionada por Claro. por un No, elemento externo a la película. No está no, po. condicionada. La aventura, lo que se vive ahí, lo que te cuenta. A lo más le comentaron a James Gunn, ya mira, como estamos haciendo todo esto de las gemas del infinito, la gema del infinito tiene que ser importante dentro de la trama, entonces ya por ahí uno puede encontrar cosas que después van a funcionar dentro del universo, pero dentro de la película la historia funciona como una sola, o sea, tiene su cierre propio, tiene presentación de personajes, tiene conflicto de personajes, pero no necesita más allá de eso. Entonces, eso ya no se ve en la actualidad, o sea, todas estas películas, por ejemplo, Ant-Man and the Wasp, se sienten, no solo se sienten plásticas y muy fabricadas, sin mucha identidad tampoco, sino que además
están mezcladas con una serie, porque si no viste Loki, entonces no entiendes quién es Kang, y el final también te deja preparado para que hayan millones de Kangs, entonces todo lo que viste en esta aventura supuestamente individual no importa porque hay 16 mil millones de versiones de Kang, entonces, y cosas por el estilo que le quitan mucho sabor a las películas, le quitan la magia, porque entonces yo me pregunto por qué me digné a ver esta película de 2 horas y después me cuentas de que eh, nada de esto es tan relevante, simplemente me presentaste un personaje que después va a tener importancia en 5 películas. Entonces, ¿cuál es la magia? Antes era distinto, antes había aventuras individuales donde los personajes crecían y se sentía no sé, como tal vez un capítulo más dentro de un universo, sí, pero un capítulo que tenía su primer acto, segundo acto y tercer acto bien formulados, que se sentía como un cierre. Y ya de repente alguna escena postcrédito te daba algo, alguna pista para lo que se viene en las próximas películas, o tal vez algún personaje se introducía, pero ahora es distinto, ahora todo tiene relación a lo que se viene a futuro, todo tiene relación con esto. Entonces, como tú mencionas, se nota una fórmula, se nota una fórmula que cansa, y también tenemos el factor de que ya todo depende de otra cosa. Todo, absolutamente todo. Entonces, esto también conecta con lo que yo mencionaba de que si tú no ves tal cosa, ya es medio complejo disfrutar de esta otra cosa. Entonces, eso para mí es bastante curioso. Y además a eso yo agregaría un detalle que noté con las películas de Doctor Strange y No Way Home, precisamente. Y es que esto también pasaba en las otras fases de Marvel, pero no era tan violento, porque ahí como que, bueno, aún así se respetaba un poco el camino a donde querían llegar con Thanos y las gemas. Pero con esta última fase, yo he notado que de repente se pierde un poco la línea de lo que vamos siguiendo en términos de multiverso, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? De que en Loki nos presentan la TVA con el tema del multiverso, de que ellos son los encargados de no sé qué, bla, 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 bla. Ya, perfecto. Y uno cree así como, wow, la TVA y toda esta organización son como los medidores del tiempo casi. Entonces ellos tienen el poder absoluto porque ellos van por cada universo viendo todo eso. Ya, y te quedas como con esa versión de lo que pasó. Luego te presentan los Eternos, todo el tema de los celestiales, que parecen estar como más por arriba, no sé, como en cadena de mando. Es como que los celestiales son más poderosos todavía, son como el universo completo, galaxias completas. Ya, te quedas con eso. Luego viene No Way Home y resulta que no tiene nada que ver con Loki, sino que simplemente el Doctor Strange le quiere hacer un favor a Peter Parker y por eso se abre el multiverso porque sale mal, ya. Por ahí hay algunas teorías de que justo ocurren en el mismo momento en el que Loki... ya, ok, vamos a dejarlo pasar. Pero luego en Doctor Strange, que los trailers se venden como que es una consecuencia de No Way Home y qué pasó con los multiversos, Doctor Strange es completamente distinto, es una aventura distinta. Entonces tampoco está siguiendo, o sea, llega un nuevo personaje que es América Chávez y supuestamente ella cada vez que se asusta abre portales y todo eso. Entonces como que la conexión entre los productos también se ve un poquitito como rajuñada, ¿no? Como dañada, porque claro, en una cosa te están presentando algo y después la otra viene y te presenta algo completamente distinto que como que no está respetando o como que no están conectando al 100%. Entonces, fíjate tú todo lo que vamos diciendo, fíjate tú la cantidad de detallitos que pueden ir lastimando al género de superhéroes, principalmente Marvel por lo que hemos estado hablando. O sea, el tema etario, el tema de la fórmula, la cantidad de contenido, que si tú no ves las series no entiendes las películas, que las películas entre ellas a veces no respetan exactamente la continuidad de los eventos, sino que de repente esto pasó antes, esto pasó después, esto pasó en medio de no sé qué. O sea, también hay enredos, creo yo. Y todo eso suma, todo eso suma. Ojo que Star Wars va por el mismo camino, ¿eh? Mm, Star Wars es básicamente lo mismo. También tenemos una multiplicidad de series, una claro, multiplicidad de películas, spin-off, secuelas, precuelas, ¿m? Cómics. sí, Lógicamente agrandan todo este lore, todo este universo cada vez se va expandiendo más y es muy difícil seguirlo. sí. Pero como yo decía al principio, a mí eso no me parece mal per se, ¿no? O sea, Mm, simplemente es una fórmula, una forma de- que ya es propia de nuestro tiempo. O sea, estas cosas ujú, antes no sucedían, y que hay que aceptarlas como lo que son, y las consecuencias, bueno, habrá que también aceptarlas
cómo, Sí, cómo van a ser, ¿no? O sea, si la cosa se empieza a desgastar, habrá que aceptarlo y habrá que reinventarse, habrá que ir por otra línea, por otra vereda, tratando otras temáticas, en fin, o sea, que las cosas van cambiando y las sociedades van cambiando, digamos, su idiosincrasia de cierta forma. Hay una serie de valores que ya no son los mismos de hace 20, 30, 40 años atrás. claro. Van a ir, lógicamente, buscando otro tipo de propuestas, otro tipo de ideas, otro tipo de elementos, que son los que al final la gente va a pagar por el boletito, ¿no? O sea, eso es lo que hay que intentar siempre estar ahí ajustándose, ¿no? Mm, sí. Y como yo decía anteriormente, géneros han pasado por lo mismo anteriormente. El mismo género slasher, por ejemplo, tan Ujú, popular en los años 80. La última gran película de slasher fue Scream, ujú. de Wes Craven. Esa fue la última gran película. Después se pueden haber hecho más, pero estamos hablando de la última gran película de slasher fue Scream. Después de Scream no hay ninguna otra que sea de peso, a no ser que sean un refrito de las películas anteriores, ¿no? O sea, de Halloween, volvió Halloween de nuevo. Afortunadamente la primera de Halloween de las nuevas, la de David Gordon Green, me gustó mucho. Sí, Después ya nuevamente no tanto la nueva trilogía, pero como digo, la última fue Scream. Y Scream fue de cuando media los 90, ¿no? sí, más o menos. Y, y los que podrían decir, no sé, que el género de superhéroes viene desde antes, con Superman, sí, pero es que con Superman y Batman, de DC, Ujú. Superman de Richard Donner y el Batman de Tim Burton, fueron solamente esas dos películas, o sea, esos dos superhéroes nomás, no había una fascinación de No, mercadotecnia tampoco, como comenzó en el año 2000 en adelante. O sea, el claro. boom para mí de los superhéroes empieza en el año 2000. Lo anterior eran películas muy buenas, pero eran fogonazos. Superman, Batman, y esos momentos de esos superhéroes también finiquitó en el año 92 con Batman Returns, que fue la última gran película de superhéroes que se hizo en los 90. Se hicieron Sí. más, sí, pero no lograron el calado que lograron ni Superman ni el Batman de Tim Burton. Por ahí podríamos mencionar Blade, pero Blade es del 98 y no digamos que es una tremenda película que cambió algo, ¿no? O sea, No, no. O sea, como digo, siempre van a haber películas buenas y todas destacables dentro de un montón que van a estar surgiendo, pero nada, digamos, que sea realmente a destacar, ¿no? O sea, entonces, la última gran película fue el 92 y después hay un valle importante de tiempo, no tan importante como en otras épocas, pero un valle de tiempo, hasta el año 2000, cuando aparece Bryan Singer, y después con Sam Raimi, que dan pie a esta serialización, a las franquicias de superhéroes, ¿no? De mm, superhéroes, y después da pie al universo este cohesionado que es el MCU, UCM, ¿no? Como quieran decirle. Entonces yo creo que motivos hay un montón para todo esto, sí. este cansancio. Y uno de ellos también creo que, como mencionaba anteriormente, es el blanqueamiento, es eso, esa sensación de lo políticamente correcto. Yo creo que la gente yo creo que nunca enganchó con la gente. No es que haya perdido Mm, público, no es que la gente se haya desgastado de eso, ¿ah? De que haya claro. mucho. No, yo creo que nunca enganchó con eso. O sea, ahora tenemos, no sé, hay que ver la serie Willow. O sea, la serie Willow, que yo le tenía todo mi corazón puesto a la serie Willow, Mm, ni siquiera pude terminar de verla. O sea, y podemos tener Willow y podemos tener al otro lado productos como Merlina, mm. productos que no son políticamente correctos. ¿Ah? No, Juegan en un humor negro, un humor más inteligente, mejor elaborado, y lo con una revientan. Gina Ortega en estado de gracia. eh, entonces, ¿qué pasa con estas dos? Y, oye, tenemos a Gina Ortega por una parte, pero en Willow teníamos a Warwick Davis, o sea, todos queríamos ver a Warwick Davis de nuevo. Entonces, a lo mejor no estaba Val Kilmer, que por ahí dicen, es que, pero es que Val Kilmer tampoco, digamos que, Bueno, pero ahí hay un contexto sí, distinto, hay un contexto que se entiende por temas de salud, de por igual, supuesto, de salud, pues, claro, no, sí, sí, que no pudo volver y él seguramente habría deseado volver a su personaje de Matt Martigan. sí. Pero a lo que voy con esto es que la gente está buscando otro tipo de cosas. Ya no busca Mm, Willow, ya no busca
el tema woke le molesta, o sea, nunca lo buscó, creo yo, pero lo empezaron a meter con calzador y las consecuencias son esas, o sea, y hay que aceptar esas consecuencias como lo que son. Entonces, buscar Sí. más productos distintos. A lo mejor Merlino no puede decir, mira, Merlina tampoco es algo sumamente original, es una especie de Harry Potter, ¿no? En el colegio y bla, bla, bla. Sí, sí, pero el tono es distinto. Lo que Ujú. se está Sí. tratando ahí es con un tono distinto al que nos ofrece Willow y un tono distinto también al que, mira, es cosa de ver, por ejemplo, las series de Netflix. Tenemos a Ujú. Daredevil, Sí. posiblemente la mejor serie de superhéroes de todos los tiempos, ¿ah? Por lo menos en tono serio. Ujú. Tenemos Jessica Jones y tenemos Punisher, que para mí son las tres series reinas de Netflix. Después puede estar Luke Cage y Iron Fist, pero que yo creo que son un poquito inferiores a esas tres. Y esas tres series son todas de un tono adulto, ¿ah? Ujú. Entonces, Sí. todas en un tono mucho más oscuro, mucho más maduro, trata temas que no son, digamos, de corte familiar. Entonces, lo que la gente anda buscando es ese tipo de producto. No un tipo de producto como WandaVision, que a lo mejor le puede haber ido bien, ok, porque está dentro de todo el USM y todo eso ayuda, ¿no? Al final, todo eso ayuda para que la gente vea la serie, ¿no? Porque se Y, siente un ade- poco obligada, como dijiste tú. y además, WandaVision fue el primer proyecto para televisión serie en Disney Plus. Entonces, igual tenía el atractivo de ser, oh, viene la primera serie dentro del MCU, hay que ir a verla. Ya, ahí tal vez estaba el atractivo. Pero ya cuando llevamos 10 ya es distinto. Entonces, sí. Sí, y yo la vi por Elizabeth Olsen, no nada más. Ah, bueno, también, que ahí hay otro tipo de, hay otro tipo de enganche, pero Otro tipo de claro, interés, ¿no? Otro tipo de otro interés, tipo de ¿no? interés, sí, bueno, sí. Que, aparte de la serie, yo creo que pegó mucho por por su propuesta, digamos, original en cuanto a Sí. homenaje de la serie sitcom clásica de los 50, 60, 70 y así, ¿no? Pero fuera de ese enganche, no es una serie, digamos, que sea muy destacable. Lo mismo Falcon and the Winter Soldier. O sea, es una Ujú. serie que vemos ahí a un superhéroe pidiendo un crédito hipotecario, que es algo que no creo que nos interese mucho, ¿no? Ese tipo de cosas, con un final y un discurso sumamente fallido. Entonces, las series tampoco están funcionando todas. O sea, hay series que sí, Loki a mí me encanta. Ujú. Eh, Esta otra, Moon Knight, también, pero, pero porque también proponen cosas distintas. O sea, Igual hay que decir algo, de que las series, sean funcionales o no, sean buenas en general o no, igual aportan desde el punto de vista de que uno pasa más tiempo con los personajes, que eso es algo que también eh, se criticó de forma positiva de la serie, de que, bueno, de repente, por poner el ejemplo de Falcon, ¿no? Que tal vez no es que la serie lo ayude demasiado y lo coloque como el mejor personaje ahora de Marvel, no, no lo hace, pero igualmente, antes de su serie, vamos a decir, uno lo veía como el personaje secundario, va ahí, ¿no? El compañero de Capitán América, más que eso, no mucho más. Tenía uno que otro momento, pero está bien. Entonces, de repente, una serie, repito, aunque sea funcional o no, le da un poco más de cabida, le da un poco más de espacio a estos personajes que antes no sentíamos tan desarrollados o que los sentíamos más, no sé si planos sea la palabra, pero como digo, secundarios. Entonces, haber tenido WandaVision para Wanda, haber tenido Falcon and the Winter Soldier para Sam. Son espacios de varias horas para que los personajes desde cierto punto de vista tengan ahí un poco más de contexto y desarrollo. Entonces yo creo que igual hay que darle un poquitito para que no todo sea malo, ¿no? Para que no digamos que, oh, no, todo el nuevo contenido. No, no, tampoco es para tanto, sino que hay que darle igual el beneficio a esta serie de que abren un poco la puerta a que podamos explorar más de estos personajes secundarios que en tiempos pasados, en fases pasadas, no eran el tremendo aporte. O sea, estaban ahí en las películas y todo, pero no hacían tanto. O sea, el, yo recuerdo, no sé, la participación de Elizabeth Olsen en la era de Ultron, luego en Civil War y en otras películas. De repente era pobre igual la participación. No era un personaje tremendo, con muchas capas ni nada por el estilo. Entonces después llega WandaVision y le logra dar un poco más, le da más personalidad tal vez. Entonces es simplemente un paréntesis para decir de que tampoco aquí hay que pensar que, es que
todos los productos nuevos son basura y las series son basura. No, o sea, como tú también mencionaste. Loki, por ejemplo, a mí también me parece excelente la serie y de hecho creo que es mi favorita de todas las que han salido. Eh, y tener personajes así como protagonistas, yo creo que les ayuda en cierto término. No es que todas las series sean buenas, pero les ayuda un poco, creo yo. Sí, bueno, podemos mencionar también otra serie, The Ujú, Boys, por ejemplo. La serie The Boys, que la ha estado rompiendo en todas partes, eh, también va en eh, por un territorio que no es precisamente políticamente correcto. O sea, son series que arriesgan. Fue arriesgan. una apuesta importante, porque trasladar también ese cómic, que es muy difícil, porque de hecho el cómic es mucho más brutal que la serie, Ujú, en algunos aspectos. Bueno, pero al final el tema es que la gente se arriesga, estamos ujú, probando con cosas nuevas, hay que hacerlo porque si no hay este riesgo, y la verdad es que han tenido resultados positivos, o sea, se han arriesgado con cosas y han logrado tener resultados muy buenos, ya sean por espectadores y críticos también, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y, y yo, como dije, lo vería un poquito más global, ¿no? Yo creo que los primeros coletazos, las primeras balas, las ha recibido el cine de superhéroes. ujú, Pero esto yo creo que va más allá. Yo creo que va más allá. Yo creo que esto es peligroso para las películas, las típicas películas de acción, de corte comercial, que siguen una fórmula sin arriesgar nada, o sea, sin proponer cosas nuevas. Esto va a ir mermando mucho la ujú. taquilla. Yo creo que la gente está cansadita de las franquicias infinitas, como puede ser también, por ejemplo, mira cómo le fue a la saga de Animales Fantásticos, Uf, que no ha logrado, pero ni de coña, ni de cerca, acercarse a lo que fue Harry Potter en su momento, claro. ¿no? Porque ya estamos, la gente ya está agotada Sí. esta serie de productos. Se pueden hacer películas muy buenas, por supuesto que sí, siempre van a ir saliendo, aunque sean del USM, pueden haber películas sumamente destacables, pero son fogonazos, ya últimamente yo creo que se va a empezar a notar. Y es algo que igual a mí me tiene un poquito triste, ¿no? Porque yo tenía hartas ganas de ver este nuevo universo que nos traería James Gunn. Entonces, Ujú, vaticinando algo así, creo que se le viene complicado. ¿M? sí. Se le viene complicado siempre y cuando mantenga la fórmula clásica, pero James Gunn creo que ha demostrado que no se ciñe a estas Ujú, fórmulas tan preestablecidas, tan preformateadas, ¿no? Sino que le gusta igual jugar y arriesgarse. Entonces, por ese lado, también yo podría tener esperanzas con James Gunn. Vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿eh? Porque géneros han habido muchos. Imagínate los géneros, el género de héroes de acción de los 80 también se perdió. sí. Ese tipo de películas que estaban ahí, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Jackie Chan, ya por un lado, digamos, más de películas de artes marciales, pero que eran reinas en los años 80 y parte de los 90, también Ujú, ese género dejó la última gran película de Stallone que yo creo fue Riesgo Total de los 90, ya. y después de ahí nos dio Demoledor y nos dio El Juez, que son películas, digamos, que ya empezaron a notarse este mismo declive. O sea, uno puede hacer el parangón, ¿no? Uno puede hacer una Ujú, comparativa entre cómo va declinando un género, ¿ah? Y ahí están esas dos películas, por ejemplo, como un ejemplo, cómo lo estamos viendo ahora, que ya con estas dos películas, por ejemplo, la de Shazam y la de Ant-Man, o sea, cómo se va mm, declinando, ¿ah? Cómo se va declinando, cómo se va perdiendo el interés por este tipo de propuestas que ya van siendo muy repetitivas, muy masticaditas, muy todo ya visto. También hay una especie de, o sea, es que hay muchos productos, tú lo sí, po. mencionaste atrás, hay tantos productos audiovisuales referidos a la misma temática de superheroica, que es lógico que muchas ideas, muchos conceptos, muchos elementos empiezan a repetirse. O sea, y esto no se da solamente en el cine, pero también en los cómics. Una persona lectora de cómics, de todos los cómics, o de muchos cómics, ¿ya? Que se pueda ver DC, Imagine, o sea, otras editoriales, Dark Horse, no sé, que se pueda meter ahí, va a notar, después de 10 años leyendo, ¿ah? Que van a haber temáticas que se empiezan a repetir, ¿no? Mm, Porque las temáticas no son infinitas.
¿ya? Hay argumentos universales que se dan en literatura y se dan bueno, en universales, digamos, sirve para todo donde se pueden aplicar género, que lógicamente empiezan a verse emuladas, ¿no? De otra forma, o con otros protagonistas en otro contexto, pero al final, en el fondo, es lo mismo, ¿no? Empiezan a repetirse muchas de las claves. Entonces esto Claro. es peligroso para ese tipo de cine, ¿no? Para que pueda empezar a buscar otro camino por donde hay que transitarlo. Yo creo que es capital que se pongan los pantalones, ¿no? Porque a mí me parece una bajada de pantalones por parte de todos los productivos, o sea, los productores y los peces gordos, digamos, de Warner, de Disney, de todas estas grandes empresas distribuidoras y productoras de cine, ¿no? Las majors y Ujú. todo. Con toda esta cuestión de lo políticamente correcto, de la inclusión forzada, ¿no? Que al final Mm. lo único que ha hecho ha sido hacerle daño a la industria, cuando está mal hecho, ¿no? Porque hay cosas que están bien hechas y funcionan. Sí, por supuesto. ¿Ah? Esto no es una crítica en contra de la inclusión, Mm, mm. ¿no? Esto es No, la no. forma en que se lleva la inclusión al cine, ¿sí? Que no ha sido bien llevada y que ha tenido sus consecuencias. Entonces a mí me parece Sí. que hay múltiples factores, que hemos hablado ya varios, que han influido en este declive del género. ¿M? Mm. Y que si no Sí. buscan luego una salida alternativa, que no creo que sea tan difícil, como ya dije, ya hay ejemplos de cómo se puede solucionar este tema, con películas como Joker, con películas como Logan, o sea, darle otro enfoque, ¿ya? Sí. Tratar esas que han sido exitosas. Entonces yo no entiendo por qué no van a explorar otro tipo de temática. A lo mejor la gente, bueno, puede ser también que busquen siempre la clasificación familiar. ¿Por qué? Porque buscan a más gente, más público, ¿no? Porque si le ponen la Claro. categoría de adulto, van a decir, bueno, es que van a ir solamente adultos. Entonces, Claro. pero que no se engañen porque hay muchos adultos. Está lleno Sí, de po. adultos en el mundo. Sí, pues bastante. Deseoso de ir a pagar su boleto, ir al cine y ver una propuesta un poquito más interesante, ¿no? Entonces, Más creo que por ahí arriesgada, va. po. Claro, o sea, no sé. Sí, pues totalmente. Yo concuerdo y yo creo que ahí estás acertando bastante en cuáles pueden ser las soluciones, vamos a decir entre comillas, para el futuro de este género. Pero antes de hablar, como para concluir igual con lo que pensamos para el futuro del género, antes de hablar de eso en profundidad, a mí me gustaría tocar el otro tema, una última teoría mía, ¿no? De por qué ha habido un declive, principalmente en Marvel, porque yo sé que, bueno, ya comentamos lo que ocurre con DC, todo este cambio en el universo, ¿no? Se salen algunos corporativos, se mete James Gunn, va a haber un reinicio, entonces eso como que te mueve bastante la tierra, ¿no? Hay un terremoto mediático bastante potente. Pero ahora con Marvel específicamente, que a mí me faltó comentar hace un rato atrás, y es que igual hay que aceptar el hecho de que Avengers Endgame fue un evento cinematográfico, y bueno, Infinity War también, o sea, fueron, digamos, un gran evento cinematográfico partido en dos partes, eh, que se sentía la conclusión de todo un viaje. Y obviamente esa conclusión de Endgame no era literalmente que no se iban a hacer más películas de superhéroes o que no iban a aparecer de nuevo estos personajes, lo sabíamos. Pero también siento yo, como teoría nada más, de que Endgame se sintió tanto como un final, ¿no? Para toda la saga del infinito, que luego de eso, yo creo que era bastante obvio que iba a venir un poco este declive, porque todas estas personas, incluyéndome, que seguimos durante más de una década todas estas películas, nos sentimos recompensados y satisfechos con una mega conclusión como Endgame. Y después de Endgame, cuando te prometen algo tan grande como eso, no solo un evento cinematográfico, sino también una mega batalla épica por todo el universo completo de personajes, ¿no? Donde tenemos la batalla decisiva, en donde se nos mueren personajes incluso. Eh, Después de eso se siente medio extraño, hay una sensación extraña luego de eso, porque si bien se puede seguir explorando, por supuesto, el post-endgame, que eso está perfecto, no hay ningún problema, igual se siente un poquitito esta sensación como de cansancio de este mismo universo. Porque imagínate llegar a un final
y después llega alguien y te promete que todavía quedan 10 años más. Y es como, pero a ver, esto fue un evento potente, fue importante, y para mí fue el final decisivo de todo lo que se venía construyendo antes. Pero no, ahora falta todavía 10 años más para que se siga construyendo en base a lo mismo que ya habíamos visto, y muchas veces esto también choca un poco y va relacionado a lo que yo mencionaba hace un rato con los multiversos y todo esto, porque hay tantos personajes nuevos que se están introduciendo o tantas dinámicas que muchas cosas de antes, de hace una década atrás, se sienten un poquitito, no sé si olvidadas o ignoradas, pero como que cambia un poco la percepción. Por ejemplo, Thanos, el villano más imponente de la galaxia. Mentira, no es el más imponente porque ahora hay celestiales y ahora hay multiverso y resulta que puede que haya 16.000 Thanos, entonces da lo mismo. Entonces, cuando ocurre eso también como que te llega una sensación rara, como de, oye, pero y todo lo que... O sea, la importancia de antes, de todo lo que yo viví, ¿no? Este evento magnífico y grande que yo viví en cines, que reventó todo, como que empieza a perder igual ese poder. Entonces yo siento que el declive era inminente, igual. O sea, repito, no está mal continuar después de Endgame, pero Endgame se sintió como una mega conclusión, como un evento decisivo, que tal vez requería un poco más de tiempo, vamos a decir, de pausa de lo que se iba a hacer con Marvel. Me refiero a no solo un año, tal vez esperar un par de años antes de haber sacado de nuevo algo para que lo de Endgame se sintiera más potente, con más peso. Entonces, es una teoría nada más. Como digo, a mí me parece maravilloso que se pueda seguir explorando más del universo de Marvel. Me gusta algunas cosas que se han hecho relacionado con el post-endgame, como el tema del chasquido, cómo sobreviven las personas después de ese evento. Cosas así me parecen súper interesantes, por supuesto. Pero cuando se establece muy bien una conclusión, a mí me parece un poco cuestionable después seguirla, bueno, no sé si estirándose a la palabra, pero bueno, en este caso el universo estamos claros que va a continuar por un buen rato más. Entonces yo siento que el post-endgame tampoco le hizo muy bien al género de superhéroes, porque te prometen estas conclusiones, que esto también se puede extrapolar un poco a lo de John Wick 4, que yo te lo comentaba en el otro programa, que yo te decía, si una historia está llegando a su fin oficialmente, me parece terrible decisión que a la semana después el mismo estudio te diga, ah, no, pero estamos trabajando en la siguiente. Es como, pero por favor, respeten la decisión, la conclusión de tu propia historia, Sí. respétala. Entonces yo igual siento que hay un poquitito, ¿no? Una pizca de consecuencia de lo que fue Avengers Endgame, Sí, dentro de todo, ¿no? yo creo que lo que mencionáis tú es importante, ¿eh? Yo no lo diría así como tan así como a la pasadita. ¿Eh? Yo creo que sí, el Endgame fue muy conclusivo, fue sumamente conclusivo, no solamente en cuanto a la narración que nos estaban contando, Ujú. a la historia, sino también el hito que significó, ¿no? De aunar toda esta cantidad de películas que se venían trayendo desde el 2004, ¿no? 2008, ¿cuándo fue que apareció Iron Man? Iron Man 2008, apareció en sí. 2008. Eh, esta gran unión que al final que se dio en este evento final, que lógicamente cualquier continuación a esto va a ser anticlimático. O sea, le quita todo el clima que veníamos nosotros, ¿cierto? Todo, y termina, digamos, en lo más alto para después partir, ¿m? Como de cero nuevamente. O sea, Claro. o no de cero, pero digamos que básicamente sí, porque se eliminó la mitad del universo, ¿no? O sea, Ujú. entonces sí hay algo así como partir de nuevo y todo lo que parte de nuevo muy luego es complejo, ¿no? Es complejo Sí. porque trae todo un lastre de atrás, ¿ya? Y bueno, y todo eso, como tú bien mencionabas, yo creo que se siente muy conclusivo. Yo lo habría dejado hasta ahí a Endgame, ¿ah? Mm. Ahora, como lo mencionáis tú, quizá hubiera quedado mejor haber finiquitado simplemente ahí ya todo el UCM, pero tú sabéis que lo que mandan ahí son las lucas y Pero los por pobres supuesto. productores tienen que darle de comer a su familia. Sí. Entonces, había que sacar más productos y más mercadotecnia y más muñequitos y más cositas que vender. Entonces, y lo mismo pasa con Star Wars también, ¿no? Que no paran de sacar Sí. cosas y ahora acaban de anunciar en la Celebration un montón de proyectos, algunos más cuestionables que otros,
¿no? Nunca voy a Sí. estar, digamos, en contra de que saquen cosas, pero hay algunas otras cosas que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, ya son cosas de opiniones personales, pero Sí, igual es interesante lo que tú mencionas de Endgame sobre de tal vez haberla dejado como el final definitivo, porque yo también concuerdo en que todo ese viaje que se trabajó tanto, digo, en el MCU desde el 2008 hasta la llegada de Endgame, eh, todo ese viaje se sentía recompensado y se sentía finalizado con Endgame. O sea, era la oportunidad para haber cerrado el universo de Marvel, perfectamente. O sea, yo sé que tal vez hubiesen quedado muchas personas decepcionadas con no haber visto algún personaje, ¿no? O sea, podrían haber argumentado, no, pero es que faltó estas películas, me hubiese encantado que hubiese sido parte del MCU este personaje y nunca lo introdujeron. Tal vez hubiesen quedado cosas afuera, sí, porque hay mucho contenido en cómics y cosas, por supuesto, hay muchísimo. Pero Endgame, como hito, era la oportunidad perfecta para cerrar. sí. Perfecta, o sea, era una oportunidad para despedirse. Bueno, la película eso hace también, o sea, se despide abiertamente de muchos personajes. Y no solo se despide, sino que también le rinde homenaje a muchos personajes y cierra este arco del mega villano que era Thanos también. Entonces, era una oportunidad para cerrar. Y claro, en una de esas se podría haber continuado con Marvel, pero de otra forma. No dentro de un universo cinematográfico, sino haber respetado su cierre. Pero no se hizo, ahora tenemos como dos fases más todavía que son de multiverso, en donde quizá qué cosas se van a inventar para ir mezclando cosas y no sé qué, y van a ser varios años más, probablemente una década más, entonces, claro, igual hay que pensar en que, como tú mencionabas hace un rato atrás, hay un cansancio, y ese cansancio viene de estos detalles de haber tenido una gran conclusión como lo fue en Game, que a mí me parece una de las mejores películas del MCU. Eh, y fue un tremendo hito, por supuesto, haberla visto en cine fue una experiencia memorable, yo creo que no lo voy a olvidar nunca. Eh, y aquí tenemos las consecuencias. Efectivamente, tenemos estas consecuencias. Y Black Widow, que salió después, perfectamente se podría haber hecho, Sí, porque Black Widow está ambientada anteriormente a los claro. eventos de Endgame. Entonces, esto lo digo porque pueden haber personas que pueden opinar de que van a quedar tramas abiertas. O sea, que Endgame no era el Mm, juego final final, porque claro. ya habían quedado algunas tramitas abiertas de otros personajes anteriores. Bueno, se hacen películas y se cierran esas tramas, Ujú, pero el final de la historia terminaría en Endgame. claro. Terminaría en Endgame. Y las tramas que quedaron abiertas se cierran en alguna película, en alguna serie, lo que sea, pero, pero ahí lo podrían haber terminado y habría quedado un final perfecto, ¿no? Un Sí, perfecto de tremendo. todo lo que se habría hecho. Tremendo, Pero bueno, completamente. Pero también dentro hay de que eso, arriesgarse. Estamos hablando que hay que arriesgarse, ¿no? Se arriesgaron. claro, se Se arriesgaron. arriesgaron y Se perdieron. arriesgaron. Hay consecuencias graves ahora, pero hay consecuencias bastante notorias. Consecuencia. Como Pero dice bueno, John Wick, consecuencia. claro, claro, el tema de las consecuencias nos persiguen a todos, así que John Wick no está equivocado. Ahora, ya que estamos hablando de esto, ¿no? De lo que se podría haber hecho, yo creo que igual es momento de llegar a estas conclusiones que tú estabas mencionando ya, sobre las ideas para el futuro, lo que se debería hacer, lo que sería una buena idea, que yo concuerdo completamente contigo en lo que decías, de que por una parte hay que arriesgarse más. Cuando hay proyectos que se arriesgan, generalmente han sido éxitos. En críticas, en taquilla le va bien también. A la gente le gusta cuando hay proyectos que no se sienten dentro de una fórmula, que te están presentando algo nuevo, que lo intentan al menos, que intentan tener su propio estilo, tener su propia, sus propios detalles, ¿no? Su propia identidad, vamos a decir. Eso por un lado, que se arriesguen. Y en segundo lugar, este tipo de producciones que están afuera de los universos, como Batman, por ejemplo, o Joker, a mí también me parecen una buena salida. O sea, un buen camino para seguir. Porque son proyectos que, de nuevo, no están dependiendo de ninguna otra cosa y tienen su estilo propio, porque se lo dan a directores o directoras que tienen un estilo muy propio, que tienen su propia idea de algo, y eso lo Es saben que plasmar perfectamente. hay que recuperar el cine de autor. Cine de autor, Lo que sí. pasa. Hay que recuperar el cine de autor. Efectivamente. Y si eso pasa con el cine de superhéroes, yo estoy casi seguro de que se vendrían, eh, bueno, éxitos nuevos, como lo ha sido Batman, como lo ha sido Joker, como lo fue Logan en su momento, que no son películas dentro de los universos oficiales de sus respectivas marcas o productoras,
Y funcionan perfectamente. Funcionan perfectamente. O sea, son personajes que conocemos, pero tienen su historia, su desarrollo dentro de esas propias películas y lo hacen perfectamente y te introducen una atmósfera nueva, te introducen un estilo nuevo, son más atrevidos, son historias en varios casos más adultas, más serias. Ahí está la clave. Ahí está perfectamente, tú lo mencionabas. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Se van a seguir haciendo películas de superhéroes? Sí. Mm, No hay ninguna duda, se van a seguir haciendo películas de superhéroes de aquí hasta que el cine no exista. Como todos los géneros. Como todos los géneros se siguen realizando. Como todos los géneros siguen mutando, siguen adecuándose, cambiando, introduciendo nuevos elementos, nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos conceptos. Pero el género está ahí. Los géneros sí, son grandes, ¿no? Están ahí. El cine de terror, desde la primera película de terror hasta el día de hoy, todavía existe, ¿no? El cine de terror. sí. Pero ¿cuánto no ha cambiado el cine de terror? Uf, ¿Cuánto no ha cambiado? Desde imagínate. Nosferatu, por ejemplo, por nombrar una antigua, ¿no? Por nombrar una del Mm, cine mudo. Desde Nosferatu, pasando por los clásicos de la Universal. El cine de terror de los años 60, Psicosis, ¿no? No sé, los slasher de los 80. mm, El cine, el terror cósmico. O sea, hay una serie de subgéneros dentro del terror que han pasado por sus épocas, unas más exitosas que otras, y así ha sido siempre. Y lo mismo va a pasar con el género de superhéroes. ujú. Entonces, ahora estamos viviendo una época del cine de superhéroes en donde está en su declive, en donde ya se siente este cansancio, donde ya la gente, como es obvio, ¿no? Después de un tiempo que ya ni siquiera es la misma generación. O sea, si han pasado 23 años desde el boom de X-Men, que es precisamente esa misma gente que empezó a después seguir cine, el universo cinematográfico de Marvel, es que ya no es ni siquiera en la misma generación. O sea, ahora hay No, otro tipo de personas que está ahí, otro tipo de espectadores, que buscan otro tipo de cosas, que tienen otro tipo de intereses, que hay otro tipo de valores, que andan buscando, que les gusta. Entonces, eh, hay que empezar a fijarse en eso, por dónde va la mano, ¿no? Por dónde se está moviendo la mano. Y bueno, ¿cuáles serán esos, esos valores? La verdad es que es bien complejo, ¿eh? Porque, bueno, puede ser una nueva generación de personas, de espectadores que esté apareciendo ahora, pero esa generación también es cinéfila, va al cine. ¿Quiénes son los que van al cine? ¿Qué rango etario estaría yendo al cine hoy en día? mm, A quién está destinado ese cine? Porque parece que claro. el cine, digamos, este tipo de fórmula que estamos tratando de identificar ahora, es una fórmula que aparte de estar ya muy gastada, muy repetitiva, muy cansina, no sabemos si es que esa fórmula está adecuándose a qué tipo de persona, a qué tipo de gente, a qué tipo de espectadores está llegando ese tipo de cine. Claro. ¿Ya? A mí me parece que hay futuro, que el cine de superhéroes va a seguir siendo exitoso, quizás no tanto como lo fue en su época dorada, por decirlo de alguna forma, de los 2000, de la década de los 2000, pero van a seguir saliendo películas buenas, películas interesantes. eh, es solamente hay que saber dónde mirar, dónde Ujú. darle a la pelota, ¿no? Bien puesta, y prueba de ello ya lo han hecho. O sea, la trilogía de Nolan sigue siendo, hasta el día de hoy, si no la mejor, una de las mejores de superhéroes. O sea, Sí. y qué es lo que es qué es lo que es The Dark Knight. Es cine negro, cine negro. Sí, po. Es una película de superhéroes, pero está dentro de los márgenes del cine negro, ¿no? O sea, es cosa de ver la tonalidad, es cosa de ver cómo están los claroscuros que maneja, es cosa de Ujú. ver el tono con qué está labrada el guión, es una investigación. Bueno, entonces están esos tonos que yo creo que hay que recuperar, que no hay que olvidar, siempre van a estar ahí volviendo, 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 y la gente va a ir al cine a ver ese tipo de productos, productos distintos, no productos iguales, no productos que están ya más que vistos y que dan vuelta y vuelta y vuelta sobre lo mismo, Claro. que es una misma fórmula ya preestablecida para cierto tipo de productos Marvel, no para todos, para ciertos, ¿no? Que son precisamente los que están dentro de este universo cohesionado, ¿no? Y las que juegan un poquito por fuera, como Logan, tienen un resultado bastante exitoso. Entonces Sí. yo creo que por ahí iría la cosa. Y yo creo que eso sería
una de las fórmulas, una de las formas, digamos, de poder salvar este declive que yo no sé hasta dónde va a llegar, porque, como digo, esto no solamente afecta a las de superhéroes, para mí esto es un coletazo. Los primeros en recibir el daño fue el género de superhéroes, pero esto va a todo lo que tiene que ver con la formulita de películas de acción clásicas, palomiteras, comerciales y este tipo de productos así, ¿eh? Mm, Exceptuando algunas como ya hemos mencionado. John sí, Wick, por ejemplo, que es otra cosa, ¿no? Porque explora otras cosas, porque se arriesga en otras cosas. claro. Pero solamente los que se sustentan en la fórmula, ya la fórmula no está funcionando. No, no para nada. Yo creo que eso ha quedado bastante claro con los recibimientos de las últimas películas en general. Yo concuerdo, yo creo que a modo de conclusión, un final no creo que llegue para el género, porque como tú dices, ningún género está realmente muerto al 100%. Siempre va a aparecer una nueva película de género de mayor o menor presupuesto, pero siguen de vez en cuando. Siempre se puede seguir y en el caso de los superhéroes ha sido algo bastante rentable por más de una década. Entonces yo creo que final no, pero claramente va a haber que reinventarse un poco más, porque la fórmula no está pegando, no está funcionando exactamente y como lo mencionábamos hace unos minutos atrás, hay que arriesgarse más con nuevas propuestas, nuevos estilos, con visiones tal vez más adultas. Y de esa forma yo creo que vamos a volver a tener, como los títulos ya mencionados, películas muy buenas de superhéroes y en ese caso el género va a seguir, por supuesto, vivo por muchos años más, por décadas más, hasta el infinito, si se hace de esa buena forma, precisamente, si se olvida un poco de esta fórmula, de esta dinámica cansina y de este contenido anual que bueno, es bastante potente. Entonces, claro, a modo de conclusión, hemos tratado una serie de variados temas, aristas, detalles que han ido afectando al género de superhéroes y que causan esta fatiga o declive en estos últimos años en particular con estas últimas películas que mencionamos, Shazam, Ant-Man por ejemplo. Creo que ya profundizamos, describimos la gran mayoría de ellos, creo que estamos de acuerdo en varios. Todo esto del contexto, todo el tema etario, todo el tema de la fórmula es algo evidente, es algo que lamentablemente está afectando en este momento, pero ya lo hemos dejado claro también, hay salidas, hay caminos alternos, hay formas de que el género de superhéroes se pueda reinventar un poco y podamos tener excelentes películas a futuro, así que no va a haber un final, pero definitivamente en este momento está tensa la cosa. Hay un ambiente tenso, hay un ambiente de suspenso sobre qué va a pasar realmente con el género de superhéroes. Así que igual ahí dejamos invitado a cualquier persona que esté viendo este programa para que comente, ahí deje su opinión al respecto, ¿no? Que Sobre comente sus esta... ideas, que comente sus críticas a esto, que nos critique también a nosotros si cree Sí, po. que estamos, no voy a decir eso, que es un poquito ordinario, pero si estamos, no sé, metiendo la pata en un lugar donde no corresponde, ¿no? Entonces, Claro, eh, ustedes dirán nomás si estamos muy perdidos con nuestras ideas o algo le estamos apuntando, ¿ah? No sé, claro. ahí cada uno verá. Si estamos siendo, si estamos pecando de ignorantes, si estamos pecando de decir cosas, detalles que no son, lo que quieran, ahí lo pueden dejar en los comentarios para que estemos leyendo y echando un vistazo al respecto, porque este es un tema de cultura popular, así que cualquiera, por supuesto, puede llegar y dar su opinión, puede que ahí los que nos estén escuchando tengan sus propias teorías al respecto, teorías que no mencionamos dentro del programa, lo cual sería sumamente interesante. Así que yo creo que vamos, bueno, finalizando la conversación Sí, ya, creo que quedó bastante en claro todo. sí, yo creo que ya está todo, ya por lo menos a niveles generales, ya todo está más que dicho. Lo otro ya si alguien quiere profundizar en algún tema, bueno, es cosa de Mm. cada uno que pueda escarbar un poquito más, pero yo creo que ya las pistas en general está todo listo, ya está todo dicho ya, ¿no? Así que bueno, entonces los dejamos por nuestra parte, nos vemos en una próxima oportunidad, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, acá Ujú. abajo en la descripción, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.